Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Él es el Dios que nos ama. Dios te bendiga en este día. Hoy he venido a hablarte, a darte una palabra de parte del Señor. Y quiero hablarte hoy sobre una persona, un hombre que nunca perdió la fe y él le creyó a Dios de que él iba a recobrar su vista. Y este hombre se llama Bartimeo. Bartimeo el ciego. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52, habla sobre este hombre llamado Bartimeo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy voy a hablarte sobre el último milagro de sanidad que habla en este evangelio que se registra aquí, y es el de este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo el ciego recobra la vista. El nombre de Bartimeo significa hijo de honor y también quiere decir hijo de Timeo. Pero ¿quién era Bartimeo? ¿Quién era Bartimeo? En primer lugar, vamos a decir que a Bartimeo no nada más le llamaban por su nombre, no solamente le decían Bartimeo, sino que a él le decían Bartimeo el ciego. Nosotros somos muy dados a ponerle sobrenombres a las personas, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús también era lo mismo. Y vamos a ponerle el nombre de Lore, ¿verdad? ¿Cómo es como te llaman a ti? ¿Cómo te llaman a ti? Te llaman, el sobrenombre que te ponen muchas veces es como tú eres. Así como tú actúas, es el sobrenombre que te ponen. Si tú te enojas mucho, entonces dicen: ahí viene Lore, la enojona. Ahí viene Lore, la que siempre se enoja. Ahí viene Lore, la problemática, la que siempre está creando problemas. Viene la que siempre está, siempre que platicas con ella, siempre está hablando de que se adjudica enfermedades, siempre está enferma de algo. Entonces, nosotros somos dados a ponerle sobrenombres a las personas. Y Bartimeo, entonces, seguramente él era un hombre que era muy pobre, porque la escritura habla de que él se iba a pedir junto al camino. Entonces él había así nacido ciego, y entonces él dependía para sobrevivir de lo que le daba la gente ahí en el camino. La gente que pasaba, pues a él lo que le daban era de lo que él se sustentaba. Y ese día, cuando Bartimeo se levantó, pues nunca se imaginó que ese iba a ser el día de antes y después para él, de que ese día iba a ser
el día en donde Jesús lo iba a sanar. Él se levantó creyendo que iba a ser un día como cualquiera. Él se levantó creyendo que que yo creo que él creía que él iba a morir siendo ciego. Nunca se imaginó que ese día se iba a topar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día iba a ser diferente. Ese día marcó la vida de Bartimeo. Él seguramente había escuchado hablar de Jesús, porque la fama de Jesús se había extendido mucho, porque lo seguía la multitud, porque lo seguían los milagros, las maravillas, los prodigios. Donde Jesús estaba, sí, había milagros. Entonces, cuando él tocaba a los enfermos eran sanados. Él tocaba a los leprosos y la lepra se les iba. La palabra dice que los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban. Y entonces esa fama le llegó a Bartimeo, llegó hasta los oídos de Bartimeo. Y entonces de repente, cuando él estaba ahí junto al camino, de repente él empieza a escuchar mucho alboroto, empieza a escuchar mucho ruido, como que venía una gran multitud. Y entonces yo imagino que Bartimeo empieza a preguntarle a la gente que estaba allí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se escucha tanto ruido? ¿Por qué se oye tanta gente? Y entonces la gente le empieza a decir, es que le dice, viene Jesús Nazareno, viene con mucha multitud y viene con sus discípulos. Y entonces él empieza a imaginarse, empieza a decir, bueno, pues he escuchado la fama de Jesús, y entonces yo creo que él me puede ayudar. Yo creo que si él me toca, si él ora por mí, yo puedo ser sano, yo puedo recobrar la vista. Si él ora por mí, yo tengo la fe suficiente de que así será. Entonces Bartimeo empieza a pensar, ¿cómo le voy a hacer si viene tanta gente? ¿Cómo le voy a hacer para llegar a Jesús, para que él pueda orar por mí, para que él pueda tocarme, para que yo sea sano, para que yo pueda recobrar la vista? Y entonces cuando él está pensando qué es lo que iba a hacer, entonces empieza a escuchar que Jesús va pasando por enfrente de él. Y entonces ya no le quedaba tiempo para ver cómo le hacía, sino que él lo que hace es que comienza a gritar. Él comienza a gritarle a Jesús y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se quedó nada más con gritarle una vez, sino que él gritaba y le volvía a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo no podía hacer otra cosa, porque como él no veía, él no podía acercarse entre la multitud para poder llegar a Jesús. Pero entonces él no dejaba de gritar, porque esa era la única oportunidad que tenía Bartimeo para poder ser sano, porque Jesús nunca más volvió a pasar por ese lugar. Así también, mi hermano, si tú cuántas veces has dejado pasar esa oportunidad de que el Señor pasa por enfrente de ti, cuántas veces has dejado pasar a Dios, has dejado pasar las bendiciones que tiene Dios para tu vida y las has dejado pasar y no has hecho como Bartimeo, que él arrebató la bendición, como Bartimeo, que él dijo, yo tengo que aprovechar esta oportunidad que Jesús va aquí pasando. ¿Cuántas veces ha pasado Jesús por enfrente tuyo? ¿Cuántas veces ha pasado Jesús? Ha pasado la bendición de parte de Dios en tu vida y tú no has sabido arrebatarla. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, has clamado por tu familia y te has cansado y no has seguido orando por tu familia, no has seguido pidiéndole a Dios por el cambio de tus hijos, de tu esposo, de tu familia, de las personas que tú amas? Entonces, ¿qué es lo que estás dispuesto tú a hacer para llamar la atención de Jesús? Bartimeo no dejó de gritar. Bartimeo gritaba y gritaba, porque él dijo, yo tengo que hacer algo para llamar la atención de Jesús. Y entonces, de repente, Bartimeo lo consigue porque Jesús de repente se detiene y entonces lo manda a llamar a Bartimeo. Y la gente que lo callaba, porque a Bartimeo le decían que se callara, entonces la misma gente que lo callaba, fueron por él y le dijeron,
levántate porque Jesús te llama. Levántate porque Jesús te llama. Entonces Bartimeo, él lo que hace es que arroja su capa. La capa era lo único que Bartimeo tenía. En ese tiempo se usaban mucho las capas para cuando llovía, hacía sol, las personas se tapaban con la capa. Entonces, como Bartimeo era un hombre que pedía en el camino, que mendigaba, entonces la capa era lo único que él tenía, era lo único con lo que él se cobijaba, que si estaba frío él se arropaba con la capa, y si llovía él se tapaba con la capa. Entonces eso era lo único que tenía, y él lo que hace es que arroja la capa, y entonces él va caminando hacia Jesús, y Jesús lo está esperando, pero él, al arrojar su capa, él se va sin lo único que tiene. Y en el trayecto que él va caminando, cuando llega el Señor Jesús le dice, vete porque tu fe te ha salvado. O sea que en fe fue caminando Bartimeo, y él recobró la vista al caminar en fe y al arrojar su capa. Entonces hoy yo te pregunto a ti, ¿cómo se llama tu capa? ¿Cómo se llama tu capa? Tu capa tiene nombre, quizás tu capa se llama dolor y tú no lo quieres dejar. Tú estás viendo la bendición de Dios, que estás viendo que Dios está pasando por enfrente de ti, y tú no quieres arrojar tu capa porque tú te envuelves en medio del dolor. Quizás tu capa se llama inseguridad. Quizás la inseguridad no te deja que tú arrebates las bendiciones de Dios para tu vida. Quizás tu capa se llama temor, y el temor no te deja acercarte a Dios. No te deja que tú arrebates los milagros de parte de Dios para tu vida, para tu familia. Quizás tu capa se llaman riquezas. Quizás las riquezas no te dejan acercarte a Dios. Quizás tu capa se llama trabajo. Quizás te la pasas trabajando y dices, no tengo tiempo de buscar a Dios, no tengo tiempo para yo acercarme a Dios porque siempre tengo trabajo. Quizás tu capa se llama falta de perdón. Te pasó algo por mucho tiempo y te dañaron. Tienen muchos años así y tú te has envuelto en esa capa de falta de perdón. Y hoy el Señor está pasando por enfrente de ti. Jesús está pasando por tu calle. Jesús está pasando por enfrente de ti. Y tú tienes que ser como Bartimeo. Bartimeo no dejó de gritarle al Señor hasta que llamó la atención de él. ¿Qué es lo que te falta a ti para tú gritarle al Señor, clamarle al Señor para que Él te haga el milagro que tú necesitas? El Señor quizás hoy te está llamando. Él te está diciendo, ven. Quizás te está diciendo así como Bartimeo, que lo mandó llamar. Pero tú dices, yo estoy muy joven para servirle a Dios. Yo estoy muy joven para recibir ese llamado de parte de Dios para mi vida. Mejor yo voy a recibir el llamado del Señor. Voy a contestarle cuando yo esté viejo. Entonces es cuando yo lo buscaré. Pero tú tienes que, este es el día para ti, para que tú arrojes tu capa, arroja tu capa y tú hagas lo que hizo Bartimeo, que hagas lo que hizo Bartimeo. El premio de Bartimeo, cuando él caminó hacia Jesús y Jesús le hizo el milagro, el premio para él fue que el primer rostro que él pudo ver cuando él recobró su vista fue la cara de Jesús. Ese fue el premio. El premio a su fe, y hoy el Señor viene a decirte a ti que sueltes tu capa y que sigas a Jesús. Sigue a Jesús, y en el camino, cuando tú vayas caminando con Él, el Señor va a hacer el milagro que tú has estado anhelando. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.